Bueno, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un programa de actualidad, ¿no? Una reflexión que busca acercarnos a la verdad de Jesús en estos tiempos que vivimos. Em, Vengo pensando, por momentos me pongo a reflexionar sobre algunas cosas que voy escuchando, que van pasando, y me preguntaba, bueno, cómo abordarlas, ¿no? Y cómo compartírselas. Un tema totalmente de actualidad, ¿no? Temas que nos repercuten hoy como católicos. Me sorprende y me doy cuenta cada vez más que los católicos muchas veces no solo no conocemos la palabra de Dios, sino que tampoco nos interesa realmente el magisterio y la tradición oral de la Iglesia, que son otros pilares de nuestra fe. Y también me doy cuenta que cuando conocemos la palabra, medio que la amoldamos un poco a nuestros gustos, a nuestras costumbres, la ayornamos al tiempo presente. Pero claro, la palabra se vuelve escándalo para aquellos que dicen querer ser parte de la iglesia, seguir a Jesús, pero realmente no se animan a una conversión profunda. A veces me quedo reflexionando eh, qué pasa en sus corazones cuando abren el Evangelio. Por un lado, medio que me queda en claro que el Antiguo Testamento muchos lo descartan porque sienten que ahí les va a hablar solamente un Dios duro, rígido. Y sin embargo hay un montón de pasajes que son muy paternales, son amorosos y sigue siendo palabra de Dios, ¿no? Sigue siendo aquella revelación que Dios le fue haciendo a su pueblo y sigue siendo y estando vigente la palabra de Dios. No pasará jamás, nos dice el Evangelio, ¿no? Asimismo, muchos descartan las cartas de San Pedro, de San Pablo, y prefieren quedarse solamente con lo que dijo estrictamente Jesús o con lo que sucede en el Nuevo Testamento. Yo no sé si esto ya estaría rozando una herejía, aunque suene fuerte decirlo, ¿no? Porque en algún punto se está negando la persona del Padre, que se revela en el Antiguo Testamento, y por otro lado también se está negando la presencia del Espíritu Santo, que condujo a los primeros discípulos, a los primeros apóstoles, a los primeros santos. Eh, por otro lado, digo, bueno, aquellos que solo leen el Evangelio, también les debe resultar de mucho escándalo, ¿no? Por un lado, al principio encontramos a María, que es madre siendo virgen, ¿no? Algo que hoy está totalmente fuera de moda, está muy desvalorizado, el tema de la virginidad, de la castidad. Es por eso que cada vez más mucha gente cree directamente que María no era virgen, lo prefieren así, aun cuando sea un dogma de la iglesia, ¿no? Como que incluso entre católicos a veces se escucha que no se cree en esto. Tampoco se cree en el matrimonio, que María y José estaban comprometidos y se casan, digamos, ¿no? Si bien no consuman el acto. Eh, y bueno, esto tampoco lo cree mucha gente, ¿no? Hablar de matrimonio hoy parece cosa antigua, hablar de no convivir, ¿no? Como que si no probás primero convivir un tiempo, está cada vez más aceptado dentro de los católicos, dentro de los distintos espacios de iglesia es totalmente normal eh, que esto suceda y hasta yo creo que está pastoralmente bien visto, ¿no? Hay personas que hasta lo aconsejan o le dan el visto bueno, ¿no? Catequistas, coordinadores, y claro, y seguimos leyendo el Evangelio y nos encontramos a Jesús que dice que todo aquel que mire una mujer que no sea su esposa está cometiendo adulterio en su corazón, ¿no? Otra cita del Evangelio que pareciera causar horror a las generaciones presentes, porque pareciera que todo el mundo mira a mujeres o varones
que no son con la que uno está. Y un poquito después ya Jesús nos presenta la palabra que dice, ¿acaso no saben que al principio Dios los creó varón y mujer? Por eso el varón deja a su padre y a su madre para estar con su mujer y ser una sola carne, y viceversa, ¿no es cierto? Es decir, que acá Jesús está confirmando esta única diversidad sexual creada por Dios, que es la del varón y la mujer, ¿no? El complemento perfecto el uno del otro. Sin embargo, esto también es escándalo para las generaciones presentes que no se guían por la palabra de Dios, ¿no? Yo digo católicos que no se guían por la palabra de Dios, católicos que se guían por la palabra del mundo, por los medios de comunicación, por lo que está de moda, incluso catequistas, sacerdotes, religiosas. Yo entiendo que si vos no conocés a Jesús, si vos no conocés a Dios, eh, te sientas atraído por las ideas del mundo, porque bueno, es lo que se ve en los medios de comunicación, así como antaño en los distintos credos, en las distintas religiones, había distintas personas que salían a las plazas a hablar de, no sé, en los griegos sería de Zeus, en otros pueblos serían de otros. Bueno, así lo mismo pasa hoy con la televisión, con los medios de comunicación, que vienen a hablarnos muchas veces de su estilo de vida. Y no digo que todo esté mal en los medios de comunicación, sino que hay que aprender a discernir lo que viene y no de Dios, ¿no? Si el famoso de turno me dice que viva esto, pero la palabra de Dios me dice que viva otra cosa, bueno, en primer lugar está la palabra de Dios. En este mismo versículo del que les estoy hablando, en este mismo, cita, nos dice Jesús que el que comete adulterio está mal, ¿no? Condena también el cometer adulterio. Él mismo le va a decir después a la pecadora perdonada que no cometa de nuevo ese pecado, ¿no? Recordemos la palabra que esta es un boom, digamos, fue muy utilizada en el último tiempo, donde quieren apedrear a la pecadora, a la mujer adúltera, y Jesús le dice, yo tampoco te condeno, y cierra diciendo, vete y no peques más, ¿no? Una palabra que suele mucha gente dentro de los seminarios catequísticos, incluso los profesores, suelen leer hasta el versículo que dice, yo tampoco te condeno, olvidándose por completo que después, en breve, digamos, de eso, dice, vete y no peques más, ¿no? Jesús misericordioso, Jesús nuestro Señor, está en contra del pecado, está en contra de todos los desórdenes de vida, ¿no? Si bien todos podemos hacer proceso para convertirnos, bueno, no podemos jugar con nuestro Señor. Lo mismo sucede en otra palabra con el hijo pródigo que se aleja de la casa del padre y vuelve después arrepentido. No entra a la casa del padre con los desórdenes que trae del mundo, sino que se arrepiente, tanto se arrepiente que siente que ya no puede ser hijo del padre, ¿no? Que lo trate como a uno más de sus jornaleros. Y el padre le devuelve la dignidad de hijo. Asimismo podemos pensar en la palabra en la cual Jesús nos invita a comer su cuerpo y su sangre, nos invita a la Eucaristía. He escuchado mucha gente que trata esto como una suerte de canibalismo, y incluso entre católicos no se acercan a comulgar, no se acercan a misa por malinterpretar este pasaje de la Escritura. Me pregunto, entonces yo vengo reflexionando muchas veces y bueno, justamente hace un ratito estaba haciendo otra cosa y me puse a reflexionar sobre esto. Bueno, ¿dónde queda nuestra fe? ¿Dónde queda el vínculo con la palabra de Dios? Si somos lejanos a la palabra de Dios, bueno, podríamos empezar por leerla. Y si somos cercanos a la palabra de Dios, ¿por qué no nos dejamos interpelar hondamente? ¿Por qué interpretamos las cosas por fuera de su significado real, ¿no? Bueno, simplemente eso, una
breve reflexión, pueden dejar en los comentarios qué piensan ustedes. Es una reflexión sobre la actualidad de la iglesia, nuestra fe y realmente cómo cuesta abrir el Evangelio y que no sea escándalo para el tiempo presente. Entonces pensar realmente cómo poder vivir esta palabra de Dios que nos ofrece cada día el Señor. Bueno, nos vemos en el próximo programa de actualidad o en el Evangelio del día o en lo que Dios disponga. Que así sea.